Muy buenas noches, licenciada Julia Villacreces, un gusto, le saluda Ricardo Méndez. Voy a presentarle directamente el tema de mi ensayo para poder explicarle sobre el proceso del mismo y a qué me inspiré sobre este tema. Exactamente el tema que yo realicé es el cobro coactivo. El tema se llama así, cobro coactivo, garantía de cumplimiento o limitación de los derechos del deudor. Ese es el tema en realidad. Esto quiere decir, bueno, en mi experiencia le comento en breves segundos, yo laboro en un estudio jurídico en el cual nosotros nos encargamos de generar el cobro de ciertos créditos a deudas judicializadas, es decir, a deudas demandadas. Por ende, tengo un poco, me gusta este tema, por eso lo realicé. En este caso, el tema del cobro coactivo, hay que tomar en cuenta que la coactiva netamente es realizada por entidades públicas, es decir, entidades del Estado. Ejemplo, CNT, el IES, el ANT, puede ser directamente Banco del Pacífico también. Tomemos en cuenta que estas entidades son las cuales ejecutan el procedimiento de juicio de coactivas. Hay que entender que el juicio de coactivas netamente es cuando te realizan el bloqueo de las cuentas bancarias para verificar y respaldar el, el pago que se tiene que realizar a la entidad financiera o a cualquier entidad, bien sea de cualquier entidad del Estado. Empecemos con esto. Ahora el tema que yo me enfoco netamente es para validar si de alguna forma este procedimiento coactivo está garantizando los derechos del deudor. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que existen muchas falencias, existen muchas entidades del Estado en las cuales ejecutan este proceso tomando, bueno, en realidad no hacen el respectivo proceso que se debe realizar y a veces se apresuran a inactivar cuentas faltando a los derechos del deudor. A eso es lo que yo me enfoco, por eso en realidad realicé este tema para tener en claro que efectivamente esto está establecido por la ley que cualquier entidad financiera, bueno, cualquier entidad pública en realidad puede ejecutar este procedimiento siempre y cuando cumpla con unas ciertas normas en las cuales tiene que regirse para poder ejecutar la coactiva. En muchos casos a nivel nacional estamos en este problema porque existen varias consecuencias que no se están realizando. Una de ellas es que se ejecuta este procedimiento sin un respectivo aviso, es decir, siempre antes de generar este tema se tiene que notificar. Y hay muchas veces que no se notifica y netamente les bloquean las cuentas y es por eso que hay muchas quejas al respecto. También hay muchas entidades que no permiten que en su tiempo, en su debido tiempo, se ejecute una defensa sobre este caso y netamente te bloquean las cuentas. Es a eso el fin del desarrollo de mi ensayo, tomando en cuenta, obviamente en el ensayo está explicado mucho más a detalle todo lo que tiene que ver con eso, para que de alguna forma se tenga claro que es necesario seguir los lineamientos adecuados para que de alguna manera se pueda ejecutar, porque esto es un cobro que se puede ejecutar sin ningún inconveniente, pero se tiene que hacer eh, a las reglas, o sea, enfocándose a las normas que se tienen que hacer. Eso, estimada licenciada, tomando en cuenta también que es importante aclarar que no solo el tema de las coactivas o el bloqueo de cuentas se puede ejecutar en un proceso de una entidad pública, se puede realizar también en una entidad privada siempre y cuando este tema ya esté generado una demanda en el Consejo de la Judicatura, es decir, se genere ya una demanda, empiece ya un proceso jurídico sobre este tema y si es el caso, se ejecuta ya un mandamiento de ejecución, el cual dictamina el juez como ul- el último proceso cuando es una entidad privada. Cuando es una entidad privada tiene que hacerse todo este proceso, se ejecuta el mandamiento de ejecución y después del mandamiento de ejecución, si el deudor no cumple, ahí se puede realizar el bloqueo de cuentas. También se puede hacer, pero es mucho más complejo y eso sí tiene que estar estipulado ya por un juez. El tema de las entidades públicas, no, netamente
no efectivamente es se tiene que ejercer directamente el juez, sino netamente se puede hacer directo. Eso, un gusto y espero esté un poco más claro el ensayo que realicé.